el marco de este congreso damos paso a la siguiente conferencia, La conciliación no es justicia. Para ello, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá realiza un reconocimiento especial al doctor Harvey Peña, quien va a ser el conferencista en este tema. Para ello le invitamos que pase, por favor, doctor. A cargo de la entrega de este reconocimiento especial estará la doctora Marta Elena Martínez, jefe de conciliación. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Antes de dar inicio a nuestra última conferencia de este tercer congreso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, queremos hacer hoy, en nombre del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, un reconocimiento especial al doctor Harvey Peña Sandoval, quien trabaja permanentemente desde hace muchos años con compromiso y con liderazgo desde cualquier escenario donde él se encuentre por la implementación y el desarrollo de los mecanismos alternativos y puntualmente por la conciliación en derecho. Doctor Harvey. Muchas gracias. Ahora ya estoy nervioso después de recibir este reconocimiento. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá. Además es una institución que cuando era estudiante de Derecho admiraba y quería apoyarlos en este trabajo que ellos han venido liderando desde antes del 91 en nuestro país. Muchas gracias. También quiero agradecer a los organizadores del evento, a las 3 cámaras de comercio, tanto Bogotá, Medellín, para Antioquia y Cali, por pensar en mí y regalarme este espacio para compartir un tema que se publicó desde la Universidad Nacional en la revista de ámbito jurídico, muchas gracias, cuyo título es La conciliación no es justicia. Quiero invitarlos a todos los asistentes que voy a tratar de ser lo más breve posible y que tengamos una oportunidad de escucharnos mutuamente con el corazón y la mente abierta, porque tal vez el título ya nos genera a nosotros un ruido, ¿cierto? Yo crecí estudiando que esto era la justicia, pero hoy estoy convencido de lo contrario. Quiero primero contarles algo, compartirles. Hoy en día soy docente de la Universidad Nacional de Colombia. Soy egresado de esa universidad, me siento muy orgulloso de ser docente hoy en día de ellos y quiero compartirles unas palabras del rector Ignacio Mantilla, que en una columna de opinión del Espectador del 2 de junio de este año nos cuenta esto. Dice que el 22 de septiembre de 1867, en una ley de ese año, fue creada entonces la Escuela de Literatura y Filosofía. El congreso de ese año, dice el rector Mantilla, pretendió definir como texto obligatorio de enseñanza para las clases en la Escuela de Literatura y Filosofía los elementos de la ideología, comillas. Esto era un texto de un político, militar y filósofo francés de gran influencia en la Ilustración y autor del concepto de, comillas, ideología, como ciencia de las ideas. Vean ustedes cómo han cambiado las cosas, ¿no? Ahora, para nosotros deslegitimar una ciencia le llamamos ideología, como el ejemplo del género. Esta injerencia de los políticos en los contenidos de los cursos provocó que algunos profesores y el mismo rector, Manuel Ancísar, a quien la Universidad además honró, entre otras con el edificio donde funciona también el consultorio jurídico de la universidad, presentaron su carta de renuncia a mediados de 1870. El Gran Consejo de la Universidad nombró enseguida una comisión de profesores. Dicha comisión entonces hizo como recomendación que los textos debían ser definidos por los mismos profesores, más no por el Congreso. Entonces, gracias a este informe se decidió autorizar definitivamente a los profesores que enseñaran con los textos elegidos por ellos, siguiendo sus propias concepciones filosóficas, pues como lo concluyera Miguel Antonio Caro, comillas, las ideas expuestas en los textos obligatorios solo representaban el ejercicio de la tiranía sobre las ideas y la inteligencia de la nación. Hoy en día,
Gracias a la Constitución del 91, la libertad de cátedra y en general la autonomía académica son pilares fundamentales de cualquier universidad en Colombia. Eso, entre otros, amigos, se lo debemos a la Universidad Nacional de Colombia. ¿Y por qué les menciono esto que dijo el rector en una columna de opinión? Porque precisamente ha sido eso, como hijo de la Universidad Nacional, lo que me ha inspirado constantemente a hacerme las preguntas que tal vez no queramos hacernos, a hablar de lo que tal vez algunos no quieran hablar y de ser provocador y de tener la intención siempre de generar reflexión sobre el trabajo que hago. Y por eso quiero hablar con ustedes sobre que la conciliación no es justicia. Entonces voy a tratar de hacer un paralelo porque algún día me pregunté ¿qué tiene que ver la justicia con la conciliación? Porque a mí me enseñaron también en la universidad de que esto sencillamente por estar en la Constitución, porque la Corte lo diga o porque una ley lo establezca, se entiende como cierto. Entonces me hice la pregunta desde la academia y eso es lo bueno, que uno pueda cuestionar las cosas que también están dadas. Entonces busco hacer un paralelo entre la justicia como tal y la conciliación. Para ese paralelo entonces, ¿cuál es el propósito? Analizar las relaciones que existen entre la conciliación en sí como un método de resolución de conflictos y la justicia entendida como esa administración de justicia dada especialmente por los jueces de la República. Entonces lo primero que hice para este trabajo fue examinar e investigar cuál ha sido el origen disciplinar de la conciliación y me refiero a disciplinar como ciencia. Para ello entonces quisiera compartir con ustedes que el objetivo de esta primera parte va a ser indagar sobre el origen disciplinar como un método de resolución de conflictos. Amigos, no inventado por un artículo de una ley, porque la conciliación tiene un reconocimiento en la ley, pero no fue creado por la ley, es muy diferente. Entonces, en ese origen disciplinar lo primero que me encuentro es con un hito fundacional que es la Revista de Resolución de Conflictos, publicada en 1957 en Estados Unidos, donde a partir de esa revista fue que se dio origen a la profesión de resolución de conflictos. Dice el editorial: la negociación y la mediación continúan en los conflictos laborales, así como en las relaciones internacionales. Los problemas jurisdiccionales de los sindicatos y las disputas territoriales de los estados no son diferentes. No es exagerado afirmar que de las contribuciones de muchos campos está emergiendo una teoría general del conflicto. Hasta la década de los 50 en el mundo no teníamos producción académica y científica sobre las teorías de conflictos y fue a partir donde las personas que se reunieron y tuvieron una preocupación de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, crearon esta revista. Hoy en día se sigue publicando y es la más reconocida en el mundo sobre el tema. Entonces, la creación de esta disciplina, que valga la anotación, en Colombia todavía no la tenemos porque ninguna universidad, y me culpa también de la Universidad Nacional, no ofrecemos pregrado en resolución de conflictos, nosotros seguimos formando otros profesionales. Esta profesión resalta el origen interdisciplinario de la conciliación. ¿Y por qué un origen interdisciplinario? Porque al examinar la conciliación como un método, no mecanismo, se evidencia que los pasos que la integran, las técnicas, los propósitos de la misma, son aspectos que tienen su origen en la psicología, la antropología, la economía, las matemáticas, el derecho, entre otras profesiones, no solo una de ellas. Creo que muchos de los que están aquí presentes estarán de acuerdo conmigo que el origen técnico, científico, profesional de la conciliación, realmente mediación en otras partes del mundo, viene de la unión de diferentes teorías y modelos de diferentes profesiones, o sea que los abogados no hemos sido los papás únicos de esto y hay que recordar eso que se trabajó desde el año 57. Entonces aquí tenemos la fotografía, ¿saben cómo se llama él? ¿Alguien puede levantar la mano y nos cuenta del auditorio? Es el papá de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, Franz Sander. Busquemos en Google, padre de los ADR en el mundo y saldrá el nombre de este señor, profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Harvard. Vean lo que él dice en una entrevista, porque él fue el que en el año
76, en la conferencia Pound, que se está celebrando los 30 años de dicha conferencia, fue el que hizo la propuesta de los MASC. Entonces en Colombia hablamos de los MASC, de los MASC, de los MASC, y creemos que nació con la ley 23 y eso no es cierto. El profesor Frank Sander, que todavía vive, dice que el origen de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es complejo y difícil de precisar, porque por un lado los antropólogos estaban tratando de aplicar su trabajo sobre solución de controversias, por otro lado algunos querían expandir la eficacia en la resolución de conflictos laborales en otras áreas, la congestión y los costos en los tribunales impulsó ahí a los jueces a interesarse en el tema de la resolución de conflictos, y vean lo que dice él y por eso lo pongo en otro color. La idea de que la conciliación va a resolver el problema de la congestión judicial me parece fundamentalmente equivocada. Tal vez en Colombia empezamos a asociar una cosa con la otra y creo yo personalmente que nos equivocamos históricamente en que la conciliación tuviera como propósito la descongestión de los despachos. Ahora entonces, ¿qué pasó después de que Frank Sander publicara su artículo sobre los juzgados multipuertas en Estados Unidos? Pues vino la ABA y ellos entonces lo que hicieron fue, dentro de uno de los artículos que publicaron, tenemos acá a este profesor que también nos habló y en el año 94 advirtió lo siguiente. ¿Saben qué pasó? En Estados Unidos, cuando la mediación venía siendo trabajada por diferentes profesionales, no había ley ni reglamentos en los estados sobre el tema, estoy refiriéndome antes de los años 70, entonces Frank Sander publica esto, claro, la Universidad de Harvard, claro, la Facultad de Derecho, y entonces los abogados se interesaron en el tema, es decir, amigos, colegas, nosotros fuimos los últimos que llegamos a este cuento, no fuimos los primeros. Y en el año 94 él dice que empezó entonces la barra de abogados a decir, bueno, ¿cómo reglamentamos esto? Claro, como estaban muy interesados en solucionar el problema de los despachos judiciales, entonces ellos empezaron a crear una membresía especial para aquellos que no eran abogados, porque ustedes saben que a un colegio de abogados solo pueden pertenecer los abogados. Pues, ¿qué terminó siendo esto? Advertido por el profesor Robert, pues que cuando la ABA empezó a trabajar el tema, los abogados empezaron a asesorar a los congresos de cada estado de Estados Unidos, empezaron a colocar como requisito en las leyes que para ser mediador debía ser abogado. Entonces dejamos a un lado a todos los profesionales. En Colombia ni siquiera tuvimos ese debate, porque desde el año 91 para ser conciliador en esa época denominado institucional, le exigieron ser abogado, y los que aquí tienen algunos años más que yo recordarán que antes del año 91 los abogados protestaron fuertemente diciendo que les iban a quitar el trabajo porque personas no abogadas pudieran resolver conflictos. Entonces pasemos a un segundo punto de análisis. Entonces, primera conclusión, si uno revisa el origen disciplinar de la conciliación, es interdisciplinaria y no nos ha pertenecido única y exclusivamente. Viene la disciplina de la resolución de conflictos. También entonces quise analizar la relación entre lo que es la conciliación y lo que es la justicia. Entonces para ello, claro, viene todo el concepto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y entonces, esta para mí es la pregunta fundamental. ¿La conciliación es justicia porque alguien nos diga que la conciliación es justicia o porque una ley lo diga? Creo que no, porque esa es una hipótesis no probada académicamente. Es decir, los textos que tenemos nosotros, las leyes que tenemos, las sentencias que tenemos de las cortes solamente nos dicen si lo es, mas no lo prueban académicamente, teóricamente, simplemente lo afirman. Y no hay nada más delicado en un Estado de Derecho que se crea fielmente en lo que se predica sin probarlo, porque eso se convierte en un dogma. Y creo que nosotros hemos venido estando en un dogma, creyendo sin poner en entredicho e investigar sobre el tema de que la conciliación hace parte de la justicia, así sea una justicia informal. Entonces, preguntémonos, ¿qué determina la naturaleza del acuerdo entre las partes en conflicto si son capaces de llegar a una solución? Y frente a eso se han dado dos tipos de respuesta. Por un lado, se dice que las personas pueden llegar a acuerdos, y eso hace parte de unas investigaciones que se hicieron también en Estados Unidos, que las personas pueden llegar a acuerdos porque tienen una idea de la justicia distributiva, es decir, de las cargas que tenemos en la sociedad y de cómo podemos equilibrar esas inequidades que existen como tal en las estructuras sociales.
Por otro lado, otros afirman que las personas tienden a llegar a acuerdos porque hay una prominencia perceptual, es decir, que yo puedo llegar a un acuerdo con otro porque considero que lo que podemos nosotros proponer llega a ser algo que a mí me satisface. Y vean ustedes, cuando nos preguntamos, cuando llegamos a una conciliación, ¿estamos pensando en una justicia distributiva o una prominencia perceptual? Creo yo que estamos del lado de la prominencia perceptual. Sobre la racionalidad, entonces, que se trabaja, hagamos también un paralelo sobre la justicia y la conciliación. ¿Qué nos dicen estos dos autores? Pues, en la justicia el poder está en manos del juez, en la conciliación está en las partes. Las reglas que aplica la justicia son probatorias y de ley sustantiva, en la conciliación son las necesidades de las partes. En la justicia se define quién está en lo correcto, en la conciliación lo que tratamos nosotros de ayudar a las personas es que solucione la más viable para ellos mismos. En la justicia hay una limitación de la ejecución social porque el juez decide, pero el juez ahí termina su trabajo, no puede garantizar de que las cosas se den en la realidad, por eso hay toda una discusión de que las cortes deciden así no haya presupuesto para ejecutar esas decisiones. En la conciliación nosotros los acuerdos buscamos que precisamente sean perdurables en el tiempo y por eso el entorno social es muy importante. O sea, si a nosotros en una conciliación nos dicen, no, yo le voy a pagar a usted 10 millones de pesos cuando la persona precisamente no tiene de ninguna manera de dónde, pues obviamente nosotros no nos quedamos en ese punto. Sobre el objetivo tanto de la conciliación como de la justicia concebida filosóficamente tiene como propósito eliminar la inequidad social, porque precisamente lo que busca es que a través de unas autoridades se equilibren las cargas en las sociedades. En cambio, en la conciliación lo que nosotros buscamos es fortalecer la civilidad social a partir de valores. Son dos cosas muy diferentes. Y eso no lo digo yo. Ustedes ven que en la presentación en cada lado estoy obviamente mencionando a los autores y ustedes conocen obviamente al profesor Folger, que es uno de los autores de la mediación transformativa. Entonces, él nos hace caer en cuenta de esto. También en un artículo publicado sobre una entrevista que le hicieron a 3 abogados muy prominentes en Estados Unidos sobre qué era el papel de los abogados, los asesores y la conciliación, y les hacen 3 preguntas. Les dicen primero, ¿es la audiencia de conciliación análoga a la audiencia de un juzgado? Y responden categóricamente los 3, no. Lo que se hace en una audiencia en un juzgado es muy diferente a lo que se hace en una audiencia de conciliación, así se les llama audiencia, realmente es una reunión de conciliación. Después les preguntaron, ¿usted cree que los abogados tienen diferentes funciones cuando representan a un cliente en un proceso judicial o en una conciliación? La respuesta fue sí, es totalmente diferente. Y por eso, no en vano es que en Colombia, con los conciliadores hablamos mucho de que es muy difícil que un abogado litigue y que cambie su entorno mental cuando va a una conciliación, porque en la conciliación quiere litigar. Y entonces hacer ese cambio cultural es tan complejo, pero no es en vano, porque es que lo pusimos a hacer 2 cosas que son neta, pues contradictorias. Finalmente les preguntaron a ellos, ¿son los mecanismos alternativos de solución de conflictos en general y la conciliación en particular solo otra forma de ejercer el derecho? La respuesta fue no. El abogado tiene una función de garantías de derechos, el conciliador tiene una función totalmente diferente de escuchar a las partes. Entonces, para ellos, no son mis palabras, ejercer el derecho no es ejercer la conciliación, ni la conciliación hace parte del ejercicio del derecho. Avanzando en el análisis que hice entonces, este es otro módulo, estaba viendo la práctica de la conciliación con la práctica de la justicia. Y ahí varios autores han hecho algunas comparaciones sobre lo que es trabajar con la justicia y trabajar con la conciliación. Empecemos por el rol del tercero. El juez aplica jerarquía de las normas, el conciliador escucha las narrativas. El juez decide conforme a derecho, el conciliador ayuda a construir narrativas alternativas. El juez trabaja el pasado, el conciliador prefiere trabajar el futuro para los acuerdos. El juez termina al decidir,
con su sentencia, el conciliador acompaña el proceso, aunque en Colombia estamos un poquito quedados con eso, porque el conciliador también se terminó pensando que ahí terminaba su trabajo. El juez es independiente, el conciliador debe parecer neutral, porque la investigación académica narrativa ha demostrado que el conciliador no es neutral, pero yo sé que aquí también todos creemos que somos neutrales. El juez hace énfasis en las normas aplicables, el conciliador hace énfasis en los intereses por encima de la razón. Por eso en una conciliación no puede generar debates de quién tiene la razón. Ese es un debate de argumentos que va a los escenarios donde un tercero decide. Sobre la práctica comunicativa, ¿cómo son diferentes? Entonces, en la justicia el conflicto es negativo y porque es negativo se busca entonces equilibrar a partir de las decisiones judiciales esas inequidades. En la práctica comunicativa de la conciliación el conflicto es una colisión de narrativas, son dos conceptos muy diferentes. En la justicia la presentación es obligatoria de los ciudadanos, quieranlo o no. En la conciliación es voluntaria, aunque ustedes saben de lo del tema del requisito de procedibilidad. En la justicia la litis es la confrontación de razones que termina con la certidumbre. ¿Qué es terminar con la certidumbre? Tomar una decisión judicial, porque lo primero que se genera desde el derecho es una hipótesis denominada problema jurídico. ¿Es posible esto? ¿Tiene derecho a esto? Es una pregunta que resuelve el operador judicial. En la conciliación las narrativas tienen incertidumbres, porque precisamente por eso es que son conflictos, y lo que nosotros ayudamos a hacer desde la conciliación es reformular esas incertidumbres, es decir, no cambiarlas ni decidir quién tiene la razón. En la justicia se define lo justo desde afuera, porque no son las partes las que lo definen, hay unas reglas, claro, que definen el derecho de qué es lo justo. En la conciliación se resignifica el conflicto con las partes, entonces el concepto de lo justo desaparece. En la justicia el proceso es un intercambio reglado de argumentos y por eso a los abogados les gusta tanto estudiar todo el tema de argumentación jurídica. En la conciliación no argumentamos, en la conciliación las narrativas son escuchadas, respetadas y legitimadas por el otro, porque no argumentamos. Continuando, en la justicia el formalismo judicial es la marca de fuerza, precisamente porque es una autoridad. En la conciliación es informal y los conciliadores renunciamos a la autoridad, aunque a muchos les gusta creer que son los directores del proceso. La sentencia sitúa a las partes en una justa posición porque impone una decisión. En la conciliación la narrativa alternativa resitúa a las partes en un nuevo entendimiento. En la justicia la sentencia define quién es víctima o victimario, quién tiene la razón, quién no, quién tiene el derecho, quién no. En la conciliación la narrativa alternativa no tiene posiciones, es decir, no busca situar a una persona mejor que la otra. En la justicia el cumplimiento se da gracias a la fuerza del Estado. En la conciliación el cumplimiento es una corresponsabilidad de las partes, el Estado no tiene nada que ver ahí. En la justicia la sociedad sentencia una forma de superación de la incertidumbre, porque gracias a la ley es que la sociedad dice usted puede hacer esto, no lo puede hacer. En la conciliación las partes son las que negocian sus metanarrativas que la misma sociedad ha creado, ¿cierto? En la justicia ella rige la medida de redistribución de los bienes y de las cargas que se deben repartir en la sociedad. En la conciliación las sociedades crean narrativas que colisionan y las partes las resignifican a través de narrativas alternativas. Los métodos en la justicia y en la conciliación son diferentes, no es lo mismo. La ciencia jurídica abarca la investigación del derecho, es decir, la determinación y sistematización del derecho vigente, la interpretación y aplicación del mismo. Eso es en sí mismo la ciencia del derecho, pero la ciencia de la conciliación proviene de la resolución de conflictos cuyo objetivo es reconstruir relaciones sociales, institucionales y globales más resilientes para ello. Tenemos dos objetivos muy diferentes entre la justicia como ciencia y la conciliación como ciencia. El método jurídico es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas, los fines del derecho, para el conocimiento, interpretación y aplicación de sus fuentes. Eso es lo que aprenden los abogados. En la conciliación el método depende del tipo de conciliación que estemos aplicando y en este caso precisamente los procedimientos técnicos lo que hacen es facilitar la comunicación para lograr acuerdos. La metodología jurídica se basa en el paradigma positivista que acepta que existe una realidad única, por eso son debates,
por eso hay argumentación, por eso alguien gana. En la conciliación no existen dogmas. Se parte de la base de que la realidad es interpretada por las partes a través de sus percepciones del conflicto. Por eso es que nosotros vemos teoría del conflicto. No podemos hablar de la verdad. En la justicia se busca la verdad, en la conciliación cada parte tiene la verdad, o sea que no podemos partir de una realidad objetiva. La dogmática jurídica suministra un sistema de soluciones coherentes, complejos, precisos y adecuados axiológicamente para subsanar las carencias de los textos creados por el legislador, y por eso es que hay todo un tema de, ¿cierto?, interpretación y aplicación de las normas. En la conciliación no tenemos eso, en la conciliación tenemos teorías y modelos de conflictos, análisis de conflictos e intervención de los conflictos. Nosotros no tenemos un sistema de aplicación e interpretación de normas para tomar una decisión. Nosotros lo que hacemos es trabajar esas teorías para poder intervenir en las narrativas de las partes. La metodología de la justicia cuenta con el proceso judicial como instrumento formal. Les cuento que ayer estaba en Tunja en la maestría en Derecho Privado y les pregunté a los abogados asistentes, ¿cuál es la metodología del abogado para resolver conflictos? 10 minutos después no me daban la respuesta. Se llama proceso judicial, pero es que los abogados no pensamos en metodologías. Los abogados creemos que el proceso está ahí. Entonces, nos es difícil pensar por fuera de ese esquema que ya tenemos. La metodología, que realmente es un método, y por eso la conciliación es una sucesión de pasos que busca tener un resultado esperado. Al menos en las narrativas tiene una etapa de inicio, una narrativa del conflicto, un mapeo del conflicto, una narrativa alternativa, un contraste de las narrativas, un acuerdo, un cierre y un seguimiento. Nuestra metodología es muy diferente a la judicial y a la de la justicia, cuyo única metodología es el proceso por ahora. Claro, no se convierte en una metodología de la justicia porque una ley diga y ahora la conciliación también la pueden hacer los abogados, eso no es así tan fácil. Para terminar, lo estoy logrando en media hora, 7 reflexiones finales que quiero compartir con ustedes desde diferentes criterios para que sigamos repensando la conciliación. La primera es desde el punto de vista de los usuarios. No sé si ustedes me contradigan, esperaría que sí. Cuando uno habla con las personas y especialmente las escucha, yo no he escuchado que realmente las personas vengan con el propósito a una conciliación de administrar justicia transitoriamente. Yo no les escucho a ellos un debate de derechos, a las personas que viven el conflicto, no a sus abogados. Es el conciliador, a mi manera de entender, quien introduce en su discurso y presentación de que, señores, lo que estamos haciendo aquí también es justicia. Señores, ustedes pueden administrar justicia a través de su acuerdo de conciliación. Señores, la Constitución les reconoce eso, pero eso es una colonización de las narrativas. Si los ciudadanos lo que quieren es resolver sus conflictos, la primera reflexión a la cual les quiero invitar es que lo que deberíamos nosotros profundizar es que precisamente les ayudemos a resolver sus conflictos. Entonces, como un gráfico acá, ¿qué es lo que busca la gente de una conciliación? Esos debates que se quieren formar acerca de la aplicación de una norma, acerca de sus derechos. La gente quiere salir de los problemas. Yo no sé si nosotros terminamos complicando todo esto y les llevamos un lenguaje que no les es propio. Segundo, desde la política pública. ¿Qué dirían mis amigos del Ministerio de Justicia? Es conveniente entonces separar los intereses de la conciliación de los intereses de la política pública en materia de justicia, porque a mi sentir, los intereses de la política pública en justicia se han impuesto a la conciliación. Entonces terminamos con esto. Necesitamos más conciliadores, como sea, porque es que el gobierno necesita tener conciliadores en todo lado. Pues no importa que no sepan conciliar, que no estén capacitados, habilitemos a servidores públicos. Aquí también se pensó en los notarios, no porque supieran, porque creían que eran los que iban a trabajar eso, pero la investigación nos está diciendo otra cosa. La conciliación es una función asignada por la ley, no es fundamental la formación. Entonces, en Colombia hemos creído que la conciliación es algo que en virtud de un artículo la gente lo adquiere, así como por ósmosis, lo adquirimos y convertimos, gracias a un artículo, a los conciliadores. Obviamente los que no necesitan capacitarse. Tenemos que realizar conciliaciones en las oficinas, como sea, no importa que no garanticemos la confidencialidad. Ampliemos la conciliación
así sea asuntos no conciliables, porque al legislador se le ocurrió que las uniones maritales de hecho debían ser asuntos conciliables, cuando en su naturaleza no son de conflicto. Entonces, la segunda reflexión es a que pensemos muy bien antes de seguir avanzando en las políticas públicas, porque las políticas públicas no deberían ser más importantes que lo que el método de la conciliación podría ser, es decir, debería haber una coherencia entre unas y otras, pero sacrificamos la conciliación por, como dicen los argentinos, el principio eficientista del acceso a la justicia. La tercera reflexión es sobre las instituciones. Claro, si el Estado se aprovecha de la conciliación y la malutiliza, las instituciones también pueden hacerlo. La conciliación entonces debe ser aplicada por quienes se preparan y deciden hacerlo por convicción y no porque es una parte de su función. Entonces, por eso usted, doctor, usted ya lo mencionó en el ejemplo del juez. Ustedes no saben, ustedes, los que también, muchos aquí seguramente comparten escenarios con estudiantes, ustedes saben lo difícil que es enseñar conciliación, hablar de conciliación en escenarios académicos, porque lo primero que hace el estudiante es levantar la mano y decirle, vea, yo fui al juzgado, yo fui a la comisaría, yo fui a tal lugar, y lo que me hicieron fue una pregunta. Se demoraron 5 minutos, y la gente, como eso es más poderoso, termina creyendo que la conciliación es un asunto de 5 minutos. Entonces tenemos ahí que las instituciones también terminan cambiando la conciliación. Desde la teoría, si se sigue conceptualizando la conciliación desde el lente de la justicia, esta no podrá lograr su propósito de resolución de conflictos, porque la justicia tiene otros propósitos. La conciliación entonces como método de resolución de conflictos está basada en teorías de conflictos. Entonces, ¿será que la conciliación, para qué sirven? Vean las brechas, como ejemplos. O sea, aquí tratar de ser como lo más pedagógico posible. La conciliación descongestiona los despachos, desjudicializa los conflictos, amplía el acceso a la justicia. Esos son propósitos de la teoría de la justicia. De la conciliación tal vez sea reconstruir tejido social, construir cultura de paz. Como dice el título de este congreso, un camino hacia la resolución de conflictos, pero un camino hacia la resolución de conflictos no es descongestionando los despachos. Desde la práctica, es conveniente separar la práctica de la conciliación de la práctica de la justicia para que la conciliación pueda aplicarse en su contexto natural, es decir, la libertad de las personas y su autonomía de la voluntad. Porque si la práctica la llevamos a con lo que la justicia quiere, ¿qué nos pasa? Ejemplo, el requisito de procedibilidad. Pueden ustedes, a mí me cuestiona mucho que a uno como conciliador la ley termine diciéndole usted tiene que hacer la audiencia de conciliación dentro de los 3 meses siguientes. Yo sé que salvo que las partes autoricen lo contrario, pero es como decirle al médico usted tiene que hacer la cirugía en media hora. ¿Por qué? Porque es que si el acceso a la justicia empieza a generar unas condiciones como la suspensión del término de la caducidad o de la prescripción, uno termina diciendo, pero ¿por qué yo tengo que estar, o sea, por qué mi práctica de conciliador tiene que verse afectada por todas esas reglas que la justicia tiene? Esas deberían ser reglas para los procesos. Desde entonces la investigación, y ya voy terminando, este es uno de los puntos que más me llama la atención. Claro, como la justicia nos ha permeado y a la justicia a los abogados solamente les interesa discutir sobre temas jurídicos, entonces en Colombia no terminamos de discutir si el acta presta mérito ejecutivo, si cómo la puedo demandar, de cuáles son las nulidades que caben, de las medidas, no sé, toda una serie de preguntas jurídicas. Pero en Colombia no estamos investigando sobre los elementos que influyen en las percepciones de las partes, cómo se puede promover la comunicación entre ellas, ni cómo afectan las variables como cultura, género y poder de la conciliación, porque nos queremos seguir preguntando cómo se demanda, cómo se anula, cómo se concilia si las partes viven en 2 ciudades diferentes, porque esas son preguntas que les fascinan a los abogados, es decir, a la justicia, pero no son preguntas que a la conciliación deberían interesarle. Entonces la investigación pues se ve limitada. Finalmente, porque ya la séptima reflexión es la reflexión en sí misma. La conciliación es un método que aplican las personas que ejercen la profesión de resolución de conflictos y a ese punto creería yo que deberíamos apostarle en nuestro país. Por eso deberíamos llegar algún día a tener unos carteles por ahí en buenas universidades que ofrezcan pregrados, maestrías, doctorados, que nos enfoquen en lo que realmente a esto se refiere. Por ello, esta reflexión busca ser provocadora y propositiva, que nos preguntemos, ¿qué tanta relación tenemos? No quiero decir que haya un divorcio, que haya una separación de cuerpos,
le podemos ayudar mucho a la justicia, pero no somos justicia desde mi punto de vista. Quiero entonces invitarlos, en estos 30 segundos que me quedan. La Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos, está cumpliendo 150 años y merece un aplauso, y los invito a que todos… La Universidad Nacional es la conciencia de la nación, y en estos 150 años el país le debe mucho, inclusive algunas vidas. Gracias por el aplauso, y los invito a que cuando quieran ir a la universidad, a las actividades que allá hacemos, los colombianos cada vez nos sintamos más orgullosos de la universidad pública más importante de la nación, y que la sigamos apoyando, porque allá estamos construyendo nación día a día con las personas que, como yo, podemos seguir creciendo gracias a las posibilidades que todos los colombianos con sus impuestos nos están dando, porque ustedes son los que aportan a esta universidad. Muchas gracias. De pronto, si el auditorio tiene preguntas para el doctor Harvey. Bueno, yo tengo una pregunta, pero es también compartir un poco una experiencia. O sea, yo me he acercado a estos métodos. Yo estudié en la Universidad de los Andes y estudié en la Universidad de Queen Mary en Londres y en Southampton en Inglaterra también. Me he acercado a estos métodos desde mi pregrado y he visto también en otras culturas que muchas veces las personas, para tener el título de abogado, no es un título que adquieren en un pregrado. Por ejemplo, en el régimen de Estados Unidos o en Inglaterra, para ser abogado hay que tener un pregrado que puede ser, bueno, en Inglaterra puede una persona estudiar pregrado en Derecho, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos abogados que adquieren el título en un posgrado. Entonces eso da unas formaciones distintas que no se centran precisamente en el tema procesal. Ahora, desde el otro punto de vista, o sea, me parece también que la ley en Colombia va al tema de la conciliación, y en ese aspecto ayer yo me hacía la pregunta con el último panel de por qué no se respeta la autonomía de la voluntad de las partes y se establece, por ejemplo, hay varias jurisdicciones donde no se establece que el pacto, o sea, no se establece que la calidad de árbitro coincida con una función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque se respeta la autonomía de la voluntad. Entonces, cuando dos partes deciden irse por un método alternativo de solución de conflictos, es la libertad de las partes, ¿sí? Que es algo que no se ha plasmado en la interpretación jurídica que tenemos en Colombia, y es una interpretación grave porque es una interpretación que va hacia la estatización de absolutamente todo, que es un concepto que me parece muy peligroso, porque a mí me parece muy importante la propiedad privada, me parece muy importante la libertad de las partes para poder definir sus conflictos, me parece muy importante que hayan empresas, me parece muy importante que haya universidad tanto privada como pública. Entonces, pues simplemente quería ir al tema de que es un tema bien importante, y que creo que lo más importante es también que no todos los conflictos son de carácter judicial. Es decir, hay muchos conflictos en nuestra sociedad que no tienen la necesidad de ir al aparato de justicia, y que es importante que estos métodos se puedan definir también respetando la libertad individual de las partes. Bueno, gracias. Estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Una pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Tavares, politólogo de la Universidad Nacional.
Trabajo acceso étnico a la justicia desde el Programa Nacional de Casas de Justicia del Ministerio. Y algo que me he encontrado con las comunidades étnicas, ese es un punto que usted mencionaba allí, cuando uno les pregunta por su justicia, ellos responden, no, nosotros no aplicamos justicia, nosotros resolvemos conflictos. ¿Cómo? Pues la pregunta se dividiría en dos. Primero, ¿cómo podemos aprender de estas comunidades para nuestra sociedad? Que son comunidades milenarias que lo vienen haciendo hace 1000, 2000, 3000 años. Y segundo, ¿cómo hacemos que el legislador aprenda esa diferencia entre justicia y métodos? Muchas gracias. ¿Cómo? A través de la gestión del conocimiento. Creo yo que en la medida en que, siendo muy respetuosos de lo que una comunidad o un pueblo indígena o étnico hacen, sin llegar a, comillas, en buen sentido, colonizarlos con otros conceptos, conocer lo que ellos hacen y poder presentar como un espejo a los que estamos en otros espacios, vea cómo lo hacen ellos. ¿Cierto que sería el concepto de justicia comunitaria o cómo lo están haciendo diferentes comunidades? La gestión del conocimiento, entonces, a través de una serie de actividades académicas, públicas, donde los ciudadanos nos enteremos de cómo otras personas, ciudadanos colombianos también, amigos nuestros, resuelven sus conflictos y a partir, digamos, de esa, y ahí la academia podría aportar, porque con la sistematización de esa información nosotros podríamos aprender de, les funciona más hacer esto, ¿será que si nosotros lo hacemos, cómo nos va? No sé, pero esa sería una primera respuesta. La segunda, usted me hace acordar de lo mismo que pasó en Estados Unidos entonces con los asesores. Tenemos una gran tarea y es que los asesores del gobierno, los asesores de los congresistas sean personas calificadas, informadas, que vean todos este tipo de debates y de teorías y de cosas que pasan, porque ellos son los que influyen en las personas que toman decisiones del entendimiento de la justicia y otras formas de y la resolución de conflictos, ni siquiera otras formas, porque es que la justicia para mí no es lo principal. Por eso yo no me considero alternativo, por eso yo siempre hablo de métodos de resolución de conflictos, yo no soy de segunda clase. Entonces, creo yo que es muy importante que estas personas que están ahí, cerca de los centros de poder, nosotros desde la academia, desde la sociedad civil, les ayudemos, pero que superemos los textos básicos donde básicamente empezamos con la ley y terminamos con la ley para describir lo que es una conciliación, pues porque de ahí no salimos del paradigma. Entonces yo creo que con ellos hay un trabajo estratégico por hacer. Y gracias por identificarse también como egresado de la universidad. Bien, muchas gracias de nuevo.